vamos a analizar un caso de la segunda mitad del siglo XIX, así que relájense mientras nos dirigimos a Estados Unidos. El señor Benjamin Cates tenía una granja cerca de Kittery, Maine, donde vivía con su esposa María y su hija Marta. Benjamin y María crecieron en Kittery. Poco después de casarse, se mudaron a Boston, donde el señor Cates consiguió empleo en F. M. Holmes, fabricante de muebles, recibiendo un salario justo. La pareja permaneció en Boston durante unos 11 años y durante ese periodo tuvieron 2 hijos, un hijo y una hija. Lamentablemente, el niño estaba enfermo con frecuencia y murió a una edad muy temprana mientras estaban en Boston. La salud del señor Cates se deterioró porque el polvo en su trabajo dañó sus pulmones y su condición empeoró poco a poco. Su enfermedad obligó a la familia a volver a Kittery. Compraron una granja de 20 acres y vivieron varios años de forma común, sin nada extraordinario. Con el tiempo, el matrimonio se deterioró y la relación entre el señor y la señora Cates se volvió más tensa. A fines de 1870, la salud del señor Cates empeoró mucho, lo que solo aumentó la distancia entre la pareja. La señora Cates descuidó a su esposo y fue indiferente a su sufrimiento, negándose a visitarlo o a atenderlo durante su enfermedad. Finalmente, ella comenzó a dormir en otra parte de la casa por completo, mientras los vecinos y conocidos se daban cuenta del grado de su abandono. Se rumoraba en la comunidad que ella intentó envenenar su comida 2 veces. El señor Cates era tan desconfiado y temía tanto a su esposa que solo comía si ella probaba la comida primero. En septiembre de 1881, el señor Cates ya no podía con la granja y contrató al señor Thomas Burroughs para ayudarlo. El señor Burroughs pronto demostró ser diligente y capaz, y además de las tareas habituales de la granja, asumió gradualmente el cuidado diario del señor Cates. El agricultor enfermo, además de sus tareas, ya no podía valerse por sí mismo. El señor Burroughs estuvo atento al señor Cates y presente cuando falleció el 17 de diciembre de 1882. La señora Cates, en cambio, se había apartado por completo. Y la noche en que su esposo murió, ni siquiera preguntó por su bienestar, aunque sabía que no sobreviviría hasta la mañana. En los meses siguientes, Thomas Burroughs siguió ayudando a la señora Cates en la granja. Lo describían como un hombre de excelentes cualidades, honesto, trabajador y confiable. Era conocido por trabajar temprano y, a veces, salía de casa a las 2 de la mañana para ir a Portsmouth con productos de la granja para vender. Gracias a su dedicación, la señora Cates pudo pagar gran parte de la hipoteca de la propiedad. Para algunos en Kittery, el señor Thomas Burroughs era una figura algo enigmática. Era nuevo en el pueblo, con un pasado distante y poco claro. Sin embargo, no hacía ningún esfuerzo por ocultar su historia. Nació en Cheshire, Inglaterra, en 1809 y emigró a Canadá tras la muerte de su esposa. Vivió allí varios años antes de cruzar a Estados Unidos a mediados de 1870. Estuvo en Vermont, Boston y Nueva York y llegó a Kittery en 1880. Sin embargo, también era conocido por su temperamento volátil y comportamiento violento. En uno de esos arrebatos sacó un revólver y disparó a la señora Cates. Luego apuntó a su hija, pensando que había matado a ambas. Intentó dispararse a sí mismo, pero el arma se atascó. De hecho, nadie había muerto. Las balas solo rozaron a la señora Cates, aunque su caída le dejó una pierna rota. El señor Burroughs fue arrestado poco después y luego llevado a la cárcel en Alfred. Estuvo allí unos 60 días, pero la señora Cates no quiso presentarse en su contra y luego fue liberado. Luego el señor Burroughs le pidió matrimonio a la señora Cates. Al principio ella estaba renuente, prefiriendo que él siguiera siendo su empleado en lugar de convertirse en su esposo, pero hacia finales de 1882 aceptó casarse con él. No está del todo claro si su consentimiento fue dado por afecto o por necesidad, pero muchos creían que el matrimonio era por conveniencia. El señor Burroughs se volvió clave para la granja, trabajando sin descanso para mantenerla productiva. La señora Cates habría tenido problemas para manejar la propiedad sola. Sin embargo, Mary Cates, ahora Mary Burroughs, pronto vio que su segundo matrimonio era casi tan infeliz como el primero. Cualquier expectativa de comodidad y estabilidad desapareció rápidamente, y el hogar volvió a estar marcado por la tensión y la insatisfacción. Con el tiempo, el señor Burroughs se volvió más celoso y desconfiado, extendiendo su resentimiento a cualquiera que llegara a la casa.
Su mayor hostilidad estaba dirigida hacia el señor Oscar Blaney, el prometido de la hija de la señora Burroughs, Martha. El señor Blaney era conocido como un joven de gran reputación. Sin embargo, por razones nunca claramente explicadas, el señor Burroughs le tomó un intenso disgusto. Aprovechaba cada ocasión para insultar y menospreciar. El joven le prohibió entrar a la casa y ordenó a su hijastra que terminara todo contacto con él. La tensión eventualmente se desbordó en violencia abierta, que culminó en un altercado físico entre los dos hombres en la iglesia a la que ambos asistían. Como resultado, el señor Blaney ahora se veía obligado a encontrarse con la joven en otro lugar, ya fuera en la casa de su abuelo o en otros sitios. ¿Acuerdo entre ellos? Aunque el señor Burroughs seguía oponiéndose y quería mantenerlos separados, la relación continuó. 9 meses después, la pareja se casó y se mudó a una pequeña granja de 40 acres a 1,5 millas de la casa de los Burroughs. Se pensaba que la antipatía del señor Burroughs hacia el señor Blaney era por temas de propiedad. Si el señor Burroughs sobrevivía a su esposa, la granja pasaría a la hija de la señora Burroughs, dejando al señor Burroughs sin ningún derecho sobre ella. Se decía que él instó a su esposa a cederle la propiedad, pero ella se había negado a hacerlo. La señora Burroughs había hablado con su hija y su yerno sobre las malas relaciones en su matrimonio y a menudo se quejaba del trato que recibía de su esposo. Amigos y vecinos oyeron que ella quería que algo le pasara a él o que desapareciera de su vida. El 14 de noviembre de 1883, Thomas Burroughs viajó a Portsmouth por negocios, como solía hacer. Regresó a su casa en Kittery alrededor de las 8 de la noche y no mucho después de su llegada se escucharon disparos en las cercanías de su casa. Luego, la señora Maria Burroughs y su yerno Oscar Blaney fueron con los vecinos para pedir ayuda, diciendo que el señor Burroughs se había disparado. Cuando los vecinos llegaron al lugar, encontraron al señor Burroughs acostado sin moverse en su cama, y era evidente para todos que estaba muerto. La señora Burroughs estaba muy alterada emocionalmente y les dijo a los presentes que, alrededor de las 8:25 p.m., había escuchado disparos cerca del granero. Dijo que corrió al dormitorio y miró por la ventana, donde vio a su esposo disparándose con un revólver. Ahora, hablando con voz temblorosa, ella dijo eso. Después de unos cuantos disparos, su linterna se apagó y cayó al suelo. Pero pudo arrastrarse desde el patio hasta la casa y logró meterse en su cama, donde murió, sin pronunciar una palabra. Dijo que después de esto corrió a la casa de su hija y le pidió a su yerno que viniera de inmediato. Cuando regresaron y confirmaron que efectivamente estaba muerto, salieron corriendo a buscar ayuda de los vecinos. Como el señor Burroughs era conocido por comportarse de manera extraña a veces, muchas personas en Kittery estaban inclinadas a creer que había muerto por su propia mano. En un momento de perturbación mental, su funeral se realizó de inmediato y fue enterrado. Sin embargo, pronto surgieron dudas entre quienes conocían bien a la familia. Varios vecinos, conscientes del estado infeliz del matrimonio, se preguntaban si un hombre que sufría heridas de bala tan graves podría haber gateado tal distancia y haberse subido a la cama. Sin ayuda, estas dudas se negaban a desaparecer. La gente preguntó por la falta de investigación oficial, así que el forense ordenó exhumar el cuerpo. Para que se pudiera realizar una autopsia, la autopsia fue llevada a cabo por el Dr. Potter y reveló 5 heridas de bala. 3 eran menores, una en la pantorrilla derecha, otra en el borde exterior de la cadera izquierda y otra en la pierna derecha. La cuarta destrozó la cadera derecha y la quinta quedó en el cerebro tras rozar el brazo derecho, como si el señor Burroughs levantara la mano para cubrirse. El Dr. Potter concluyó que era imposible que un hombre se hiciera esas heridas. Podría haberse arrastrado del granero a la casa y meterse a la cama solo. En su opinión, el disparo debió haber ocurrido dentro de la casa, con el señor Burroughs ya sea sentado o acostado en su cama. Después de esto, el fiscal del distrito Higgins High, el sheriff Getchell y el subjefe Beecham se hicieron cargo del caso. Las conclusiones del Dr. Potter se presentaron a la señora Burroughs, señalando inconsistencias en su relato. Pero ella insistió en que su versión de los hechos ocurridos esa noche era cierta. Cuando la policía habló con el yerno de la señora Burroughs, Oscar Blaney, él contó una historia similar. Dijo que no sabía nada hasta que la señora Burroughs lo llamó, diciendo que el señor Burroughs se había disparado a sí mismo. Vecinos confirmaron que no salió de casa esa noche hasta que la señora Burroughs lo llamó. Las autoridades locales continuaron intentando descubrir lo que había sucedido esa noche, pero avanzaron muy poco. Por último, el fiscal Higgins pidió ayuda a la policía de Boston por telegrama. Los detectives pronto llegaron a Kittery para seguir el caso.
y cuando entrevistaron a la señora Burroughs, ella repitió la historia que ya había contado, pero de manera crucial, ahora añadió información adicional. Ella dijo que oyó disparos cerca del establo, así que fue a su habitación y miró por la ventana, donde vio a su esposo tirado en el suelo. Y después de esto, inmediatamente fue al vestíbulo, salió de la casa y caminó por la carretera hasta llegar a la casa de su yerno. Ella dijo que lo encontró sentado junto al fuego, acabándose de quitar los zapatos, y le pidió que fuera a su casa. Ella contó que, de camino, le dijo que su esposo se había disparado y estaba muy mal, y cuando llegaron su yerno entró en la habitación de su esposo, donde él estaba sentado en su cama. Y como había malos sentimientos entre ellos, su yerno le disparó 2 veces más a su esposo, y esta vez murió. La mañana siguiente, la señora Burroughs fue llevada a la casa del señor Blaney, donde el detective Wood habló con el joven. Después de unas cuantas preguntas, se quebró y escondió el rostro entre las manos. Cuando le preguntaron si la historia de la señora Burroughs era cierta, se secó las lágrimas y dijo con voz temblorosa: «Supongo que la mayor parte sí lo es». Luego relató detalladamente la tragedia. El señor Blaney relató sus conflictos con su padrastro político, quien repetidamente intentó mantenerlo fuera de la casa. Habló de sus constantes peleas y de lo que él creía que era el deseo de la señora Burroughs de deshacerse de su esposo. Dijo que esa noche finalmente decidió quitarlo del camino. Añadió a la historia que el sábado antes del asesinato fue a Dover, New Hampshire, donde compró un revólver de doble acción de 5 tiros. Compró un cartucho y luego 6 más en la tienda de Wendell en Portsmouth, sumando 7 en total. Esa tarde, tras el asesinato, al volver a casa se topó en el puente con su padrastro político, pero el señor Burroughs no lo reconoció, lo que le dolió mucho. Dijo que el 14 de noviembre caminó hacia la casa de su suegra y disparó una vez para probar si el revólver funcionaba. El señor Blaney dijo que se escondió en el cobertizo junto al granero, y cuando el señor Burroughs salió de la casa llevando una linterna para alimentar a los animales, le disparó. Dijo que el señor Burroughs dejó caer la linterna, que se apagó, y asustado, él soltó el revólver y corrió a casa. Agregó que cuando su suegra vino a buscarlo, regresó a su casa, buscó entre el pasto y encontró el arma. Ahora, muy alterado, dijo que cargó 2 cartuchos más, entró a la casa, donde vio al señor Burroughs al borde de la cama, gimiendo de dolor. Dijo que el señor Burroughs lo miró y le dijo: «Oscar, creo que me voy pronto», a lo que Oscar respondió. Él contestó: «Ya llegó tu hora». Luego disparó. Contó a los detectives que la bala destrozó la cadera del señor Burroughs. Cuando el hombre herido levantó el brazo para protegerse la cara, disparó de nuevo. Esta vez la bala atravesó el antebrazo y llegó hasta su cerebro, matándolo al instante. Al ser interrogado, dijo que salió por la puerta trasera y arrojó el revólver debajo del cobertizo, donde lo escondió antes. Y luego él y la señora Burroughs avisaron a los vecinos, diciéndoles que el señor Burroughs se había disparado a sí mismo. Tras la confesión, los oficiales acusaron a Oscar Blaney de intentar matar al señor Burroughs y a la señora Burroughs como cómplice, antes y después del hecho. En las semanas previas al juicio, hubo mucho rumor y emoción en la comunidad, con mucha especulación sobre lo que revelarían los procedimientos. El juicio inició el 29 de enero de 1884. El abogado de la señora Burroughs pidió un juicio separado, pero fue rechazado. La señora Burroughs y el señor Blaney se declararon no culpables. Los testigos eran personas que conocían a Thomas Burroughs y lo vieron volver el 14 de noviembre. Vecinos que vieron el cuerpo tras el tiroteo y el personal que vendió el arma y los cartuchos. El doctor Potter y el doctor Gordon testificaron que, según ellos, la herida fatal que mató al señor Burroughs no fue autoinfligida y que otra persona le disparó. La señora Burroughs seguía declarando su inocencia, aunque Oscar Blaney la implicó en su testimonio. Sin embargo, su insistencia en la inocencia se debilitó cuando su yerno se declaró culpable. El carácter del joven fue presentado ante los tribunales, y se explicó que el señor Oscar Blaney era el hijo adoptivo del señor Frank Blaney y que su padre biológico, el señor James Forrester, había estado destinado en el astillero naval de Kittery y se decía que había sufrido de una enfermedad mental, mientras que la madre de Oscar había fallecido. De joven fue llevado a la casa de los Blaney y considerado parte de la familia. Antes de morir, la señora Blaney pidió a su esposo dejar la propiedad a Oscar, deseo que él cumplió cuando Oscar se casó con la señorita Cates.
El tribunal también escuchó que las relaciones entre el señor Blaney y su padrastro político, el señor Thomas Burroughs, habían estado tensas desde hace mucho tiempo. Su hostilidad estalló en una pelea pública y vergonzosa pocas semanas antes de la muerte del señor Burroughs. Según se informó, el señor Burroughs afirmó que la casa era pequeña para ellos. Había exigido que su esposa eligiera entre él y su hija con su yerno. Esta amarga disputa doméstica no se había resuelto al momento de la muerte del señor Burroughs y fue presentada ante el tribunal como una fuente significativa de tensión en torno al asesinato. El señor Drew, quien representaba a la señora Burroughs, argumentó que no había pruebas que demostraran que ella hubiera disparado a su esposo o conspirado para que su yerno lo hiciera. Recordó al tribunal que el señor Burroughs ya había intentado disparar a su esposa e hijastra antes de intentar suicidarse. El revólver falló en esa ocasión. El señor Drew afirmó que era posible que el señor Burroughs hubiera intentado suicidarse otra vez. Incluso si el señor Blaney hubiera hecho el último disparo fatal, afirmó que fue un acto independiente, sin conocimiento, aliento o consentimiento de la señora Burroughs. La fiscalía, sin embargo, presentó una interpretación muy diferente de los hechos. Afirmaron que Mary Burroughs fue la principal responsable del crimen. Planificando cuidadosamente el tiroteo y ejerciendo su influencia sobre su yerno, el señor Oscar Blaney, a quien, según afirmaron, manipuló para que llevara a cabo el terrible acto. Según la fiscalía, esto se hizo con la intención de que el señor Blaney asumiera toda la responsabilidad por el crimen, mientras que ella misma permanecía en segundo plano, protegida de cualquier culpa. El juicio duró 6 días y tras 4 horas de deliberación el jurado declaró culpables de asesinato a Mary Burroughs y Oscar Blaney. El juez los sentenció a muerte. En las semanas siguientes, el caso siguió siendo el centro de atención pública y los procedimientos legales continuaron mientras se apelaban las sentencias. El miércoles 25 de noviembre de 1885, la sentencia de Oscar Blaney se conmutó por cadena perpetua. En abril, la sentencia de Mary Burroughs fue conmutada, mientras Blaney y Burroughs seguían cumpliendo condena. La tragedia siguió a la familia cuando el 11 de mayo de 1888 Martha Blaney, hija de la señora Burroughs y esposa de Oscar Blaney, murió de tuberculosis. Oscar Blaney permaneció confinado en la prisión estatal hasta el miércoles 18 de septiembre de 1895, cuando murió por su propia mano en su celda, poniendo fin a un capítulo sombrío y problemático del caso. La señora Burroughs vivió muchos años más. El viernes 3 de noviembre de 1916 murió en la prisión estatal de Thomaston a la edad de 74 años. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.